la exposición de manera gráfica en un CD. Lamentablemente ha fallado por aquí algún cañón. Entonces vamos a tener que usar la imaginación para poder comentar con ustedes algunas particularidades de la criminalística. También aprovecho esta situación para unirme al reclamo popular como ciudadano, a la indignación, a la impotencia que se siente ser familiar de una víctima que sufre alguna agresión. Con ustedes mi respaldo como ciudadano. Podemos decir que los antecedentes más antiguos escritos pudieran ser los que relatan la materia de la investigación criminal, imputándole un hecho criminoso a una persona, los que encontramos, y fuera de todo concepto teológico, pero los que encontramos por allá en el Génesis, cuando después de matar a Caín a Abel, pues se levanta un reclamo, pudiéramos llamarle divino, en donde el Creador manifiesta: Caín, Caín, ¿en dónde está tu hermano? Y ahí comienza la primera excusa del ser humano para evadir una responsabilidad. ¿Acaso yo soy el guarda de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que andar cuidando a mi hermano? Él sabía muy bien que lo había matado, y sin embargo, desde ahí comenzamos a tener un registro, un dato escrito, cuando menos histórico, más antiguo, de la primera excusa del ser humano respecto de un reproche. Pero también tenemos una evidencia. El mismo Creador le señala: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Yo quiero hacer una reflexión, como investigadores, como gente dedicada al procedimiento científico para aclarar los hechos criminosos. La sangre es el elemento fundamental en el cual millones de partículas encuentran contenidas información acerca de la personalidad de un individuo, de su sexo, de su raza, probablemente de su descripción antropométrica y muy probablemente de sus usos y costumbres. En ese sentido, la investigación criminal adquiere una importancia tan relevante en nuestros días que no es posible que pudiéramos decir o pudiéramos señalar que ante 1, 2 o 3 homicidios cometidos bajo un mismo patrón, y pudiera yo llamarle patológico, de un homicida, salgamos con alguna situación de que no encontramos un probable responsable. La cuestión nos ha enseñado como investigadores que no hay crimen perfecto. Repito, no hay crimen perfecto. Lo que hay es una deficiente investigación. ¿Qué es lo que sucede en un lugar de los hechos? En primer lugar, hay un importante intercambio de indicios y evidencias entre el lugar de los hechos, el victimario, la víctima y algunos objetos, ya sean móviles, muebles o estáticos, árboles, postes, rocas, en los cuales se dejan vestigios de la presencia de los victimarios, de los victimados, de los cómplices o de cualquier otro tipo de persona. En un lugar en donde sucede un hecho violento, si pudiéramos imaginarnos una escena en donde de pronto encontramos algún cuerpo humano masacrado, pues yo me haría una pregunta como investigador. La primera pregunta es: ¿cómo llegó este cuerpo hasta aquí? Y a partir de ese momento comienzo a abrir una línea de investigación, una serie de suposiciones con base en los datos que estamos encontrando forzosamente en el lugar de los hechos. Debe de haber algún vehículo que condujo a las personas o al cuerpo hasta ese lugar de los hechos. Segundo, debe de haber personas que se bajaron de ese lugar de los hechos, que pisaron ese lugar de los hechos. Debe de haber alguien que probablemente, si iba fumando o en ese lugar comenzó a fumar, encendió un cigarrillo, tiró la colilla del cigarrillo si es que ya lo iba fumando. Si se le acabaron los fósforos, a lo mejor tiró la cajetilla de los fósforos.
Hay tantas cosas que suceden en el inconsciente de una persona cuando se está cometiendo un hecho criminoso, en el cual no es posible controlarlo. Nadie se va a estar cuidando de no dejar algún rastro, alguna huella, porque el hecho es violento. ¿Cuántas veces en nuestra propia casa, en nuestro domicilio, sucede alguna cuestión nuestra? Probablemente, no sé, reaccionamos ante alguna situación, si se va la luz nos sobresaltamos y a lo mejor derramamos el vaso de agua o de refresco que nos estábamos tomando. ¿Por qué no se puso a pensar, no me voy a mover, porque si me muevo puedo derramar la taza que tengo aquí al lado? Es más, se le antojó en ese momento el trago de café y por tomar la taza la derrama. O sea, no es posible controlar el inconsciente en tantos actos que suponen una actitud violenta ante una persona. Entonces dígame usted, un homicida, un violador, cualquier persona que está cometiendo un hecho criminoso, va a estar pensando, si me siento en esta piedra que está aquí, es muy probable que yo deje la marca de mis manos a lo mejor en los contornos. No lo va a pensar. No voy a fumar aquí porque si tiro el cigarro, a lo mejor la colilla del cigarro va a estar impregnada de mi saliva y es muy probable que de repente venga algún equipo especializado con los que cuenta la Procuración de la Justicia en toda la República Mexicana y entonces detecten por ahí quién es el que estaba fumándose ese cigarro. No creo que la persona, incluso la gente que va a abrir un vehículo, lo primero que hace muchas veces es llega y se asoma por la ventanilla. ¿Y qué pone en la ventanilla, en los vidrios o en la carrocería de ese vehículo? Sus manos. Hay suficiente tecnología para estudiar, inclusive a control remoto, o sea, me refiero a esto, fuera del lugar de los hechos, las huellas que una persona dejó en un lugar, es posible estudiarlas ya en otro lado. O sea, ¿qué estamos haciendo entonces nosotros en materia de investigación? Es muy posible ya y bastante acertado estudiar la huella de una pisada que una persona deja en el lugar de los hechos para determinar el peso de esa persona, para determinar ya conforme al número que calza muy probablemente la estatura. Es muy probable determinar con una serie de cuestiones o de detalles ocurridos en un hecho más violento que implique algún derramamiento de sangre, el intercambio de indicios y evidencias, y más aún si se trata de una violación. La recolección de esperma arroja un importantísimo resultado, es un cúmulo de información que fluye, pero lamentablemente no se explota. Me refiero en muchos casos, no puedo decir en cuáles, pero en muchos casos. A lo mejor usted sabe de alguno. ¿Cuántas cuestiones pueden escaparse a nuestra mente al momento de estar en un lugar de los hechos? ¿Por qué? Porque se necesita una preparación adecuada para llegar y primero observar el lugar de los hechos, fijarlo, custodiarlo, que no haya persona ajena que se introduzca al lugar de los hechos. Lamentablemente la cultura mexicana, y no es ningún demérito, pero no hay formación ciudadana, todavía no la tenemos, para decir, si vemos un lugar de los hechos, no tocar, nadie entre, solamente los expertos, las personas especializadas, a fin de que no se desaparezcan importantes indicios y evidencias. Alguien que llega al lugar de los hechos sin ningún conocimiento técnico previo, simplemente con un rozón de su pie puede desplazar un casco de que fue disparado por alguna pistola, algún arma blanca, alguna sustancia, la puede transportar del lugar. Si pisa un lago hemático, es muy probable, si es de la dimensión de su calzado, pues lo va a transportar a otro lado. ¿Y qué sucedió? Que entonces ya no va a coincidir la investigación con el lugar en donde ocurrió el hecho, a donde estamos encontrando el indicio o la evidencia. La recolección de indicios y de evidencias requiere sumo cuidado. Su aportación al laboratorio para su análisis también. La conservación de la cadena de custodia. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que encuentra un indicio o evidencia facultada para tomarla del lugar de los hechos, debe de entregarla al Ministerio Público Investigador bajo su más estricta responsabilidad para que este indicio o evidencia no se altere, destruya o desaparezca. A su vez, el Ministerio Público Investigador debe de conservarla bajo también su más estricta custodia
en lo posible aportarla al laboratorio para los análisis pertinentes y posteriormente al juzgado, pero cada funcionario debe ser responsable del indicio o evidencia que está siendo aportado a la investigación. ¿Cuántas consideraciones pudieran pasar por nuestra mente en los casos que estamos tratando con esta poca información que estamos manejando? Y de manera genérica, repito, tenemos que usar ahorita nuestra imaginación. Lamento que no podamos exponerlo gráficamente. Hay muchas situaciones en los cuales algunos intereses, yo no quiero decir corruptos, sino intereses personales. Si ya era la hora de salida y yo ya tenía que irme a comer porque me estaban esperando en casa y en ese momento me reportan que tengo que trasladarme hasta un lugar de un hallazgo por algún hecho criminoso, ya entra un interés personal, ya no entra la abnegación, la negación del servidor público de satisfacer el reclamo de la sociedad. ¿Y cómo vamos a hacer ese trabajo? Rápido, como sea, vámonos, ahí dejamos aventadas los indicios o las evidencias y entonces el trabajo, ¿cómo va a salir? Seguramente no va a ser aprovechable. ¿Ya está funcionando? Pues esto va a implicar un poquito de tiempo, no sé si pudiéramos, muy bien. Y también va a implicar que yo me tenga que bajar porque desde aquí no alcanzo a observar. Si hubiera algún micrófono, o si me escuchan así a viva voz, yo puedo hablar. Perdón, pero creo que la importancia del caso amerita que tengamos que hacer algunas cosas para tener con más relevancia los datos que estamos mencionando. Aquí tenemos una vista general de lo que puede ser un lugar del hallazgo. Esto es, lo primero que se debe de hacer es tomar una fijación completa, tipo panorámica, si es posible, para que en un caso de que por cualquier accidente posteriormente se traslade algún objeto de los encontrados, algún arma de fuego o algún cuerpo, ya lo tenemos fijado en primer lugar. Si por accidente se desplaza algún arma de las que se encuentran en el lugar de los hechos, bueno, ya tenemos aquí la fijación. Basta con ver el video y decir cómo estaban los cuerpos originalmente, aquí están. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a la siguiente. Esto es importantísimo. La primera fijación de un lugar de los hechos es importantísimo. ¿Por qué? Porque si en el caso de que se llegue a prender algún probable responsable, obviamente que va a argumentar tantas cosas a su favor, como yo les mencionaba al principio, la primera excusa en el mundo. ¿A poco yo estoy guardando a mi hermano para que no le pase nada? Así cualquier persona nos va a dar la excusa más infantil, aun cuando tenga todos los hechos en contra. ¿Es antes o ya es ahí? Bueno, en el lugar de los hechos que filmamos al principio, comenzamos a rastrear, ¿y qué es lo primero que estamos encontrando aquí? Una pisada. Una pisada entre el pasto de alguna persona que probablemente estuvo emboscado, escondido, esperando que las personas que se encontraron muertas en el primer plano pasaran para ejecutar la acción. Y vemos la segunda, por favor. Ahí tenemos un acercamiento, es un terreno algo fangoso, sobre todo ahorita que hay tipo de lluvias. Es muy fácil que una persona deje la planta de su pie dibujada en el suelo. Y ahí tenemos una toma perfecta de una huella encontrada en un lugar de los hechos. La gente al lugar de los hechos no llega volando nunca. Yo no me explico por qué a veces no encontramos ni siquiera la huella de un pie en un lugar. Vemos la siguiente, por favor. Aquí encontramos también algunos cascos que están cercanos a esa huella. ¿Qué quiere decir? Que esa persona efectivamente estaba postada y que desde ese lugar disparó a quienes iban pasando o a quienes estaban por ahí y los asesinó. Y entonces encontramos un proyectil, un casco, y nos damos cuenta que se utilizó un arma
calibre 9 milímetros. Y eso ya nos va a reducir el área de investigación en el tipo de armas de fuego que vamos a buscar como las probables que participaron en ese homicidio. Cerca también, en ese mismo lugar, se encontraron objetos personales. Y no son comerciales, por favor, discúlpenme. Aquí tenemos un talco desodorante, por acá, no sé, alguna medicina, y aquí un agua de colonia. ¿Qué podemos obtener, qué información podemos obtener de estos objetos encontrados? Que muy probablemente las personas que estaban emboscando a las víctimas duraron un día o 2 días en ese lugar esperándolos. Que probablemente, bueno, esta persona pues tiene alguna cultura, ¿sí? Porque ya para usar talco en los pies, créanme, no cualquier persona. Entonces ya tiene alguna preparación y eso también nos va a dar un indicio sobre qué tipo de personas vamos a buscar a los probables responsables. Ahora bien, aquí hay una medicina, entonces es muy probable que presente algún padecimiento. Y un agua de colonia, cuando menos sabemos a qué va a oler el probable responsable, ¿no lo cree? Muy bien, vemos la siguiente. Pero no nada más los objetos personales nos van a dar información. En los mismos objetos también encontramos por aquí algunas huellas dactilares. Vemos la siguiente, por favor. Aquí tenemos una bastante visible, con suficientes elementos de cotejo como para encontrar alguna huella de una persona perfectamente identificable. Investigando, se encontró a 2 personas que rondaban las inmediaciones en actitud sospechosa. Entonces, bueno, pues se les detiene para su investigación y se les encuentran 2 armas de fuego. Vemos lo siguiente, por favor. Al comparar el proyectil encontrado en el lugar de los hechos con un proyectil disparado o con un casco disparado por esta arma de fuego, por una de estas armas de fuego, encontramos bastante similitud. Aquí, si usted observa ligeramente una raya, es porque de este lado está puesto un casco en el microscopio, de este lado está otro, uno es el casco problema encontrado y otro es el casco testigo, obtenido del arma que se encontró en poder de estas personas. Y la observación microscópica nos va a determinar, por medio de estas huellas dejadas por el cerrojeo del arma, precisamente en los cartuchos, en los cascos, y nos va a determinar una similitud suficiente como para decir que el arma que fue disparada en el lugar donde se encontraron los cuerpos de esas personas procede de las armas encontradas en posesión de esas personas. Y ahí ya tenemos un indicio para presumir que alguna de esas personas es responsable. Vemos la siguiente. Este es otro casco disparado por la otra arma, que también coincide con uno de los cascos encontrados. Aquí está la línea que nos separa, un casco, el otro casco, puestos al microscopio. La línea que deja aquí marcada el cerrojeo del arma es continua. Si usted observa, este casco, presenta esta huella y da vuelta hasta acá. Lo mismo este lado. Entonces, estamos considerando que las 2 armas encontradas en posesión de estas 2 personas participaron en el hecho criminoso en donde perdieron la vida los sujetos que encontramos al principio. Uno de ellos calzaba este tipo de zapato, el cual, comparado con la huella de la pisada encontrada en el lugar de los hechos, ¿qué le sugiere a usted? Que es el mismo. Que es el mismo zapato que estuvo en el lugar de los hechos. Ahora, fíjese, yo no dije que es la misma persona, porque todavía no lo estoy acusando. Apenas estoy recolectando esos indicios. Yo estoy diciendo, es el mismo zapato, porque entonces nos vamos a ir a las medidas milimétricas de los surcos y comparados con cada una de los detalles que muestra esa pisada, y entonces es lo que nos va a ayudar a determinar que es el mismo zapato. Hacemos una comparación un poco más cercana y vemos ahí la línea que estaba perfectamente plantada en el suelo. Aquí está la línea del talón e inclusive la marca del zapato, por si tenemos alguna duda. Entonces vemos la siguiente, por favor. El zapato, ¿qué nos va a aportar? No nada más la huella de la pisada, mire. De la tierra que guardaba el zapato estamos recolectando esta muestra, que luego vamos a comparar con la muestra tomada del terreno encontrado, donde se encontraron los cuerpos, los cadáveres, y vamos a constatar que es exactamente la misma tierra.
Entonces, el zapato estuvo en el lugar de los hechos. Las armas estuvieron en el lugar de los hechos y fueron disparadas en contra de las personas que encontramos muertos. ¿Pero qué cree? Los probables responsables siguen diciendo, yo no fui. Vemos lo siguiente. Una de las huellas encontradas en el frasco de loción, me parece, aquí la estamos comparando y es exactamente la misma huella. Vemos la siguiente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la investigación criminalística debe ser minuciosa, al punto en el cual el probable responsable no tenga la menor duda de que se le ha encontrado responsabilidad en el hecho que se le imputa. Ahora bien, no importa que siga sosteniendo que no es y que no fue. Todos los hechos lo incriminan. Con lo que yo les acabo de exponer, usted me puede dar la opinión. Las personas que fueron encontradas como probables, ¿fueron los autores de esos homicidios o no fueron? Nada más lo dejamos a esa conciencia, ¿no? La investigación debe llegar hasta el punto de poder determinar. Aquí es otro caso distinto, pero lo estoy usando para hacer una reconstrucción de los hechos y poder determinar la trayectoria de los impactos que recibió esta persona. Esto nos va a indicar las probables posiciones que guardaban los agresores. Y mire usted, entonces podemos contar cuántas personas participaron. Aquí tenemos una trayectoria de una persona que probablemente estaba en este lado y a lo mejor es la misma que dirigió este impacto. Y aquí tenemos esta otra de frente, esta. Entonces estamos hablando mínimo ya de 2 personas, si no es que más. En las acciones concertadas, vemos lo demás, tenemos que establecer sin lugar a dudas, y tomar fotografías vistas desde todos los ángulos hasta determinar la exactitud del procedimiento que estamos empleando en la investigación. Ante estas circunstancias, podemos decir nosotros y podemos sentirnos orgullosos de que estamos haciendo una investigación utilizando toda la metodología para que un probable responsable no se nos escape. Por ahí el Quijote de la Mancha, en el capítulo 38, en su curioso discurso que hace sobre las armas y las letras, manifiesta, dicen las letras que sin ellas no se podrían sustentar las armas porque la guerra también tiene sus leyes y está sujeta a ellas, y que las leyes caen debajo de lo que son las letras y letrados. A esto responden las armas, que las leyes no se podrán sustentar sin ellas porque con las armas se defienden las repúblicas, se conservan los reinos y se guardan las ciudades. Es un privilegio para mí, como representante de las Fuerzas Armadas, poder participar en este recinto legislativo y estamos a sus órdenes y a su disposición. Muchas gracias.